Continuamos con La Noche. Una de las razones por las cuales están estos cancilleres hoy en Venezuela, los cancilleres de Colombia, de Ecuador y de Brasil, es para fomentar un diálogo entre la oposición y el régimen de Hugo Chávez. ¿Usted cree que después de lo que ha dicho el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, donde él afirma que en Venezuela hay separación de poderes, donde no hace ninguna referencia a los presos políticos que hay en Venezuela, ¿usted cree que la disidencia en el país bolivariano debe sentarse a conversar con el régimen de Nicolás Maduro bajo la mediación de UNASUR? Ya lo decía un líder de la oposición, el doctor Diego Arria, que fue representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. La Mesa de Unidad Democrática no es una cancillería para estar buscando posiciones que puedan, no, la Mesa de Unidad, y a ellos son los que les corresponde levantar su voz precisamente a lo que está sucediendo hoy en el país. Yo creo que ya hemos visto claramente que, al igual que sucedió hace un año, creo que era María Corina lo que decía hace unos instantes, que fracasó esa misión, ya fracasó esta, porque si verdaderamente querían hablar con la oposición, resulta que la oposición está presa, la inmensa mayoría, y que esa posición toca ir a visitarla, ¿a dónde? A la cárcel, a una cárcel militar, que si verdaderamente ellos querían enterarse de lo que está sucediendo en Venezuela, con los primeros que tenían que haber dialogado es con Leopoldo López, con Daniel Ceballos, hoy con el alcalde Antonio Ledesma, e igualmente ir a hablar a la tumba. Hoy todavía están en la tumba, en un sitio de tortura, 2 jóvenes estudiantes. ¿Por qué no van? Y le preguntan a ellos si de verdad ha habido un debido proceso. O reunirse con sus familias para preguntar cómo lo hicimos nosotros. Nosotros nos reunimos con las víctimas, nosotros nos reunimos con el presidente Piñera y el presidente Calderón, con los medios de comunicación, nos reunimos con la sociedad civil. Eso es lo que debía hacer UNASUR, pero hoy lo que estamos viendo es lo mismo. El presidente Maduro siempre dice, hay pruebas, hay evidencias de que hay un golpe de Estado. La oposición, en una carta que Leopoldo López me envió a mí de su puño y letra y dice, presidente Pastrana, le pido 2 cosas. Primero, que le muestre al mundo, que le cuente al mundo qué es lo que usted vivió en Venezuela. Y segundo, nosotros estamos hablando de una transición constitucional, de una transición legal. No conozco la primera expresión de ningún miembro de la oposición de Venezuela que haya hablado de golpe de Estado. Que nos la muestren, que nos la digan. Pero yo creo que el presidente Maduro no puede seguir diciendo, tengo pruebas, tengo evidencias. No, esas pruebas y esas evidencias, si las tiene en la mano, tiene que ir ante los organismos internacionales, a la Organización de Estados Americanos, o si hoy las tiene el presidente Samper en UNASUR, deben mostrárselas al mundo, porque quienes somos demócratas defendemos la democracia, y si hay un intento de violación a la democracia en Venezuela, los primeros que lo vamos a condenar somos los presidentes que hemos sido elegidos democráticamente. Señor expresidente, pero pues también queda claro que la única instancia que recibe o que permite su entrada a Venezuela es UNASUR. O sea, Maduro únicamente deja que UNASUR ingrese a su país. La Organización de Estados Americanos prácticamente no ha podido ingresar a este país bolivariano. ¿Qué le queda a la oposición entonces en este contexto? Porque si así actuaron estos gobiernos en la Unión de Naciones Suramericanas, pues uno esperará que esa misma política exterior de Brasil, de Ecuador y de Colombia frente a Venezuela, pues sea la misma en la Organización de Estados Americanos y en su defecto pues tampoco surta ningún efecto cualquier mediación que se haga ante este organismo, señor expresidente. Pero ahí, Jefferson, 2 cosas. Primero, yo creo que la canciller Holguín podría remediar esta vergüenza hoy diplomática de Colombia, solicitando Colombia una reunión del Consejo Permanente para que se conozcan esas pruebas y esas evidencias que hoy tiene la canciller Holguín en su mano. ¿Por qué no van al Consejo Permanente? Lo más pronto posible, la próxima semana. Convoquen esa reunión para saber, para analizar, para estudiar esas evidencias y esas pruebas que dice que tiene el presidente Maduro, pero de la mano también analizar el Consejo Permanente si está respetando o no se está respetando la Carta Democrática. Porque aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Vuelvo e insisto, el presidente Maduro cree en los organismos internacionales para cuando él cree que tienen que defender el régimen, pero cuando es para defender la democracia, para darle garantías, libertades a la oposición, está en contra. Cuando uno firma una Carta Democrática, yo la firmé de la mano ¿de quién? De Hugo Chávez.
El presidente Chávez firmó con nosotros esa Carta Democrática. Venezuela firmó esa Carta Democrática que hoy el presidente Maduro viola y no reconoce. Si el presidente Maduro, por ejemplo, las medidas cautelares de la Comisión para defender a los estudiantes en la tumba, tienen que aceptarla. Porque si el presidente Maduro no acepta esas medidas cautelares, está violando precisamente el acuerdo constitutivo fundacional de la Organización de Estados Americanos. Si no cree en esa organización, si no cree en los organismos de esa Organización de Estados Americanos, lo que le corresponde a uno cuando no creo en una institución, pues me retiro de ella. Pero hasta el momento hoy Venezuela es parte de la Organización de Estados Americanos y debe cumplir precisamente con las normas, preceptos y principios que establece esa organización. Señor expresidente, no queremos abusar de su tiempo porque sabemos que tiene otros compromisos, pero quiero que para finalizar esta entrevista, esta amable entrevista que usted nos está concediendo desde la ciudad de Bogotá, nos hablará un poco de Ernesto Samper. ¿Qué papel juega Ernesto Samper dentro de esa organización, dentro de ese organismo multilateral que, dicho sea de paso, fue creado por Brasil, pero fue financiado por Venezuela y que hoy para muchos está sirviendo a los intereses del régimen que heredó del chavismo, de Hugo Chávez, Nicolás Maduro? A ver, nosotros los colombianos no entendemos por qué el presidente Santos presentó la candidatura de Ernesto Samper para UNASUR. ¿Y por qué no entendemos los colombianos? UNASUR, como usted dice, fue una organización que se creó, un organismo ¿para qué? Su objetivo fundamental es defender la democracia, promocionar la democracia y la defensa de los derechos humanos. Esa es la esencia de UNASUR. El presidente Santos propone, y es su padrino el presidente Maduro como paisano, también quien propone a Ernesto Samper para la Secretaría de UNASUR, un presidente que el mundo entero conoce, que la presidencia de Ernesto Samper fue financiada con recursos del narcotráfico, que quedó claramente comprobado esa financiación, que los carteles de la droga, el cartel de Cali compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper. ¿Cómo podemos entender los colombianos que un hombre que no tiene las credenciales democráticas, que fue elegido con los recursos del narcotráfico, pueda llevar la vocería de un organismo, como es el caso de UNASUR, cuyos principios y valores fundamentales es la defensa de la democracia y de los derechos humanos? No entendemos por qué el presidente, la canciller Holguín entendemos porque es muy cercana al presidente Samper, pero no entendemos por qué el presidente Santos propone a Ernesto Samper para UNASUR bajo el padrinazgo de Nicolás Maduro. Señor expresidente Andrés Pastrana, yo le agradezco la amable entrevista que nos ha concedido. Lo estaremos consultando sobre los diversos temas que acontecen en Venezuela porque, como lo dije al principio, usted hace parte de esa corriente de líderes políticos que, al lado de expresidentes como el de México, Felipe Calderón, y el expresidente también de Chile, Sebastián Piñera, pues han estado exigiendo y llamando la atención de la comunidad internacional frente a los atropellos que enfrentan las libertades democráticas en Venezuela. Expresidente Pastrana, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias. Muy bien, luego de escuchar las declaraciones de Samper, del expresidente Samper, y también de haber escuchado al expresidente Pastrana haciendo este análisis, ¿a qué intereses cree usted que responde UNASUR? ¿Le interesa a UNASUR realmente fomentar un diálogo en Venezuela? ¿O por el contrario, lo que busca es legitimar los atropellos de Nicolás Maduro? Estos son solo algunos de los interrogantes que hasta ahora deja la visita que realizan 3 cancilleres del bloque regional a Venezuela. Lo único cierto en este momento, a juzgar pues por estas declaraciones, es que la gestión de UNASUR no busca ni la liberación de los presos políticos ni el restablecimiento de las garantías democráticas, tal y como lo exigen la oposición en Venezuela y los demócratas en el continente. Las escenas de marzo y abril de 2014 se repiten. Una delegación de ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR, esta vez más reducida, viajó a Venezuela. El objetivo de la visita fue reseñado en un escueto comunicado divulgado en la página de internet del organismo el jueves 5 de marzo. Atendiendo la invitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, el expresidente Ernesto Samper y la Comisión de Cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, de Colombia, María Ángela Holguín, y del Ecuador, Ricardo Patiño, se reunirán este viernes 6 de marzo con el mandatario venezolano para examinar la situación del país. Asimismo, están previstos acercamientos y diálogos con otros actores políticos y sociales.
Según lo había anticipado la canciller colombiana María Ángela Holguín, el propósito de la comisión de UNASUR en su nuevo viaje a Venezuela es que el gobierno y la oposición puedan avanzar en el diálogo. Un escenario ahora más incierto que antes, en medio de la profunda crisis política por cuenta de la arremetida del régimen venezolano contra la oposición. El papel de la delegación de UNASUR frente a la situación de Venezuela sigue generando suspicacias y críticas, en especial de parte de aquellos sectores opositores que consideran que el bloque regional, en lugar de exigir garantías y respeto a las libertades civiles, lo que hace es legitimar y respaldar a un cuestionado gobierno. María Corina Machado, líder opositora. Hace un año expresé: creo en un diálogo para la transición a la democracia, no en uno para estabilizar la dictadura. ¿En qué consistió aquel diálogo? Algunos de los que integran la comisión de UNASUR no han dudado en hacer público su apoyo al régimen de Maduro mientras guardan silencio frente a casos como el de los opositores encarcelados. Particularmente nos han querido hacer ver a los opresores como las víctimas y a las víctimas como los opresores. Tanto en la visita que hizo a principios de febrero el secretario general de UNASUR a Venezuela, Ernesto Samper, como en la de ahora, acompañado del grupo de cancilleres, han ocupado un especial interés en la agenda del bloque regional las denuncias que ha hecho Nicolás Maduro de supuestos planes de golpes de Estado en su contra. En primer lugar, en la reunión hemos recibido una muy importante y extensa información de parte del presidente de la República sobre los hechos de orden nacional e internacional que en este momento están produciendo o amenazando con la estabilidad democrática de Venezuela. La notable preocupación de la UNASUR por los presuntos intentos de desestabilización de los que habla Maduro contrasta con su hasta ahora evidente y fría posición ante la arremetida del régimen contra dirigentes opositores, aun cuando uno de los desafíos del organismo es fortalecer la democracia. Hay tres principios capitulares de UNASUR, que son la preservación de la región del sur como una zona de paz, la preservación de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Muy bien, en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Estamos analizando esta visita de UNASUR desde diferentes aristas. Voy a ir ahora a Caracas, Venezuela, que es el lugar donde en este momento están los cancilleres de Ecuador, de Colombia y de Brasil, en esta visita que están realizando para aparentemente fomentar un diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Desde otra arista de la noticia, voy a hablar en este momento con Mixi Ledesma. Ella es la hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Él fue llevado a prisión el pasado 19 de febrero. Esta captura que la oposición ha catalogado como una detención ilegal y que diferentes sectores consideran que se trata de una persecución política, fue la que de alguna forma llevó a que estos cancilleres de la UNASUR hoy fueran a visitar al presidente Nicolás Maduro y a reunirse con sectores de la disidencia. Mixi Ledesma, hija del alcalde Ledesma, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Mixi, en su condición de víctima directa, de ser la hija de uno de los principales perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro, ¿usted cómo recibe estas declaraciones del expresidente Ernesto Samper, del secretario general de la UNASUR, donde dice que en Venezuela hay separación de poderes? Las recibo con gran sorpresa. A mí me parece increíble que alguien que diga que no va a avalar cuestiones de golpes o al decir eso, yo creo que está avalando que asesinen a niños de 14 años. Yo creo que está avalando que Nicolás Maduro se mantenga en el poder arbitrariamente, que metan preso a alcaldes electos como lo hicieron. Lixi, hay un punto que también ha llamado mucho la atención y tiene que ver con ese apoyo que ustedes estaban buscando en la comunidad internacional. ¿Usted qué esperaba en su condición de víctima directa de esa mediación de la Unión de Naciones Suramericanas?
cualquier diligencia es poca. Espero, yo sabía que mi padre era un hombre muy querido, admirado, con una trayectoria increíble. Ahora me doy cuenta de lo que es, de que lo es aún más. El apoyo internacional que hemos recibido ha sido vasto. Esperaba pues que Samper, antes de declarar como lo hizo, escuchara a nuestro lado, escuchara, por lo menos hablara con el padre de Kluivert Roa, escuchara, fuera a Ramo Verde, viera cómo estamos, hablase con la familia de Daniel Ceballos, de Leopoldo López, con mi mamá. Esperaba un poco más de solidaridad y de imparcialidad. Mixi, yo te pido que me des unos minutos, vamos a ir a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando estas declaraciones que ha entregado el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Vamos a estar hablando con Jaime Aparicio, quien es ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, ante Estados Unidos. Lo hemos invitado porque es un gran conocedor de la forma como opera la diplomacia internacional en este tipo de encuentros. Un encuentro como el de UNASUR hoy en Venezuela, que ha generado una gran polémica. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.